Dama de la Toga. Buenos días. Nos encontramos en el cuarto día de actividades dentro de la primera Feria Jurídica del Poder Judicial. Agradecemos su asistencia a la presentación de la obra titulada Nuevo León, Historia del Poder Judicial de la Colonia a Nuestros Días, de la autoría del consejero Francisco Javier Gutiérrez Villarreal. Como primer acto, me permito presentar a las distinguidas personalidades que conforman nuestra mesa de honor. Nos distingue con su presencia el magistrado Jorge Luis Mancilla Ramírez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. El doctor Fernando Vázquez Alanís, presidente del Consejo Advita de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, catedrático de Historia del Derecho y Régimen Federal Mexicano en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Finalmente, el autor de la obra que hoy se presenta, licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, consejero de la Judicatura. Agradecemos la asistencia de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, consejeros de la Judicatura, diputados del Congreso local, jueces, funcionarios del Gobierno del Estado y del Poder Judicial, presidentes y representantes de colegios de abogados, representantes de facultades y escuelas de derecho, así como presidentes de colegios de historia de los estados de Nuevo León y Coahuila. Asimismo, a la doctora Carolina Farías, directora del Fondo de la Cultura de Nuevo León. De igual forma, destacamos de manera significativa la presencia de la familia del maestro Gutiérrez Villarreal. Bienvenidos. Antes de dar paso a la presentación del libro, me permitiré aportar algunos datos curriculares del autor. El licenciado Gutiérrez Villarreal es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, hoy Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, generación 1954-1959. En el rubro profesional es abogado postulado, miembro fundador del Colegio de Abogados de Monterrey. Ha fungido como vicepresidente de la Federación Nacional de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de la República Mexicana. También, entre otras muchas actividades, en el rubro de la postulancia. En el ámbito académico, el maestro Gutiérrez Villarreal ha impartido cátedras en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la división del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, impartiendo materias de Introducción al Estudio del Derecho, Derecho Romano, Teoría General del Estado y Derecho Constitucional. En el área pública fue diputado federal de la 49ª legislatura del Congreso de la Unión, presidente de la Comisión de Desarrollo Industrial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, representante de la Cámara de Diputados de la 16ª Reunión Interparlamentaria de México-Estados Unidos en Atlanta, Georgia. En el rubro judicial, laboró como actuario en el Juzgado Segundo Menor Letrado, también como magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León. Actualmente, desde el año 2009, como consejero de la Judicatura. Escribir no es tarea fácil, hay quien incluso la considera un arte. Por lo tanto, la obra que nos ocupa representa un punto de partida para conocer el origen y desarrollo histórico-político de uno de los poderes que, sumado a otros, constituyen el Estado. Sin más preámbulo, cedo la palabra al magistrado Jorge Luis Mancilla Ramírez, quien participará como uno de los presentadores de tan valiosa obra. Muy buenos días, tengan todos ustedes.
Bueno, ya tardes, son las 12:15. Señor licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, consejero de la Judicatura del Estado y autor del libro que hoy se presenta. Recibimos con mucho aprecio, con mucho afecto a su familia también. Bienvenidos. Muy distinguidos invitados. Me es grato estar en esta ocasión con ustedes para presentar el libro del consejero Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, titulado Historia del Poder Judicial de Nuevo León, de la colonia a nuestros días. He sido testigo de la dedicación que el autor ha puesto en la realización de esta obra, la cual sin duda nos conduce por un camino poco explorado en la historia de nuestra institución. Y es que ya hacía falta una obra como esta, que recopilara los antecedentes de la judicatura neolonesa a lo largo del tiempo y que resaltaran los momentos más importantes en las etapas de nuestra vida institucional. Muchos de nosotros transitamos día con día en la ardua labor judicial, entregando nuestro mejor esfuerzo, pero pocas veces hemos vuelto la mirada para rendir tributo a quienes también, como nosotros, han tenido esa misma encomienda y la han saldado con dignidad y con decoro. ¿Cuántas cosas se nos vienen a la mente cuando recordamos nuestros inicios en la carrera judicial, nuestra formación, nuestros maestros o nuestros compañeros? Si estos recuerdos son una gran riqueza para nuestra vida, ¿cuánto más lo será esta recopilación que hoy nos presenta el consejero Gutiérrez Villarreal como uno de los más apreciables regalos para quienes ejercemos la labor jurisdiccional? Fue grande el esfuerzo que se puso en la realización de esta obra, pero valió la pena, pues estamos en presencia de un trabajo extraordinario que indudablemente será la base para posteriores obras del propio autor o de otros que, como él, quisieran aportar al Poder Judicial del Estado el rescate de sus trazos históricos. De la estructura del libro que ahora se nos presenta, podemos apreciar que el autor, en una línea cronológica y conceptual, crea el capítulo primero. Ahí se abordan puntos importantes que distinguen la judicatura de Nuevo León durante el virreinato, con el fin de trasladarnos a este periodo de nuestra historia. En este sentido, se habla de la creación del nuevo Reino de León, procesos judiciales en la administración colonial, y se nos explica el juicio de residencia, así como el Consejo de Indias, las reales audiencias del Supremo Tribunal y la Inquisición española. Todo lo anterior en torno a una vista regional de lo que era nuestra entidad política en aquel tiempo. No olvida el autor hacernos saber casos ejemplares de aquella época, como el primer juicio político-religioso en el nuevo Reino de León, la situación jurídica de Carvajal y de la Cueva, y los primeros testamentos en el nuevo Reino de León. De igual forma, se hace mención de algunas causas civiles y de algunas causas criminales, de las que se pueden advertir datos de información muy valiosos, como las primeras aproximaciones a la técnica y a las argumentaciones jurídicas. En el capítulo segundo hace una recopilación sustantiva de legislación vigente en la Nueva España, refiriendo, por ejemplo, el derecho en la sociedad, el derecho en los aztecas y leyes aplicables en la Nueva España. Junto con lo anterior se hace una antología orgánica del sistema azteca, donde destaca la integración de una Corte Suprema bajo la calidad de órgano encargado de analizar y de resolver todos los asuntos de trascendencia. Un aspecto importante de este sistema es que los acusados en aquella época, en el juicio necesariamente, como hoy, deberían de encontrarse asesorados por un abogado. En esa relación histórica se llega a la época colonial, donde, entre otras figuras, sobresale la recusación y sobresale la apelación, que siguen siendo parte del sistema jurídico mexicano vigente. Esto solo por señalar unos cuantos de los muchos puntos tratados por este apartado del libro. El capítulo tercero tiene como propósito los albores de una nueva independencia, y en el contexto de la judicatura hace puntual precisión del movimiento de independencia nacional. Fruto de la enunciada lucha fue la llegada de la Carta Constitucional
del año de 1824, la cual es el origen del gobierno republicano que ahora forma parte de nuestra existencia política. Ubicado en un plano local en torno al periodo independiente, en el capítulo 4 encontramos los antecedentes de la independencia en el nuevo Reino de León, señalando personajes claves en nuestra historia como Fray Servando Teresa de Mier y Bernardo Gutiérrez de Lara. Refiere asimismo la promulgación de la primera Constitución Política local del año de 1825, que nos constituyó como Estado libre y soberano, dando pie a los hechos institucionales que se derivaron tanto en el plano general como en el Poder Judicial. Así también se señala el sistema de designación de magistrados de aquella época, el cual se realizaba a través de una elección, resultando ganador el que tuviera la mayoría de votos. Como tema especial se hace una mención al primer presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Nuevo León, licenciado don José Alejandro Ramón de Treviño y Gutiérrez, de quien se afirma que se distinguió por el amor a la enseñanza del derecho y su pasión por impartir justicia, ya en su rango de funcionario judicial. El capítulo 5 se examinan dos textos fundamentales en la historia jurídico-política de nuestro Estado. El primero de ellos involucra al sistema orgánico de la nación. El segundo, a la Constitución Política Libre y Soberana de este Estado del año de 1849, que reforma la Constitución del año de 1825 y con ello hace reflejo de los cambios que ésta produce, así como de los actores políticos de mitad del siglo XIX. Lo mismo sucede en el capítulo 6 con la Constitución Federal de 1857, la cual influyó en la Constitución de Nuevo León, también del mismo año, y la de 1874, en lo tocante a la obligación de impartir justicia y la elección de magistrados, así como a los nuevos personajes de este tiempo, resaltando don Mariano Escobedo y don Francisco Naranjo, así como la entrada de Porfirio Díaz a la vida política de nuestra nación. El capítulo 7, el autor lo consideró el indicado para hablarnos de la conexión existente entre el juicio constitucional con la judicatura estatal. En el capítulo 8, por su parte, se ocupa de la formación de la actual Constitución mexicana de 1917, con sus promotores a nivel federal y local, haciendo mención de la composición orgánica resultante de esta Carta Magna. En el caso de Nuevo León se menciona que en este año se promulgó un catálogo normativo interno de mayor jerarquía que reconoció al Poder Judicial como uno de los hilos conductores del Estado de Derecho democrático y social. En el capítulo 9, 10 y 11 se hace una selección de los factores más importantes de la Judicatura de Nuevo León. El primero se refiere a los jueces estatales y sus circunstancias en el paso del tiempo. El segundo estudia la historia genérica de los colegios de abogados y de las universidades que sustentan la renovación del espíritu en la impartición de justicia en todos sus componentes. Y por último, se realiza una recopilación gráfica de las sedes del Poder Judicial, haciéndose alusión a su infraestructura interna que debe ser considerada como un referente de nuestro pasado. Como vemos, es muy vasto y notable el trabajo del consejero Gutiérrez Villarreal, por el cual el día de hoy le externamos nuestro agradecimiento. Señor consejero Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, en nombre del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, le doy las gracias por brindarnos este regalo histórico que es desde ahora una pieza que enriquecerá el acervo bibliográfico de nuestra institución y del foro. A todos ustedes los invito a descubrir las vivencias de esta obra, pues será de beneficio para cada uno de nosotros. Sinceramente, le deseo mucho éxito en la difusión de esta importante obra. Muchas felicidades a usted y muchas felicidades a su apreciable y distinguida familia. Enhorabuena, señor.
Sin duda, el papel que juegan los investigadores es de suma valía para nuestra comprensión del pasado, presente y futuro. Ellos nos permiten traer a realidad todos los acontecimientos que han desencadenado nuestra convivencia en sociedad. Por ello, me permito presentar a un investigador de sumo reconocimiento e importancia en los ámbitos nacional y local, y quien con sus palabras revelará el carácter de excepcional de la obra que aquí se presenta. Queda con ustedes el maestro e investigador Fernando Vázquez Alanís. Señor licenciado Jorge Luis Mancillas Hernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, distinguido amigo, autor de esta obra, licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, miembro del Consejo de la Judicatura del Estado, miembros de los colegios de abogados y organizaciones académicas, científicas, sociales de Nuevo León, muy distinguidos miembros del foro, abogados, miembros de este Tribunal Superior de Justicia. Señoras y señores, esta obra que se presenta hoy llena un gran vacío en la bibliografía sobre Nuevo León. Existe un libro sobre el Poder Ejecutivo escrito hace unos años por el maestro Israel Cavazos y un grupo de investigadores. Existe otro sobre el Poder Legislativo, escrito por Pedro R. Nava hace aproximadamente 40 años. Pero sobre el Poder Judicial del Estado de Nuevo León no existe más que una recopilación de jueces y datos hecha por don Ricardo Covarrubias en el año de 1969, y fuera de ahí, de una manera integral y completa, hacía falta un libro como este, en donde doy el primer dato práctico de los editores de este libro, que ponen un gran edificio en su pasta, lo que nos representa la grandeza que quiere decir trabajo hacia donde más se hace más grande de lo que se habla. La grandeza de una institución está en sus años vividos, en sus servicios prestados y sobre todo en el fin que ésta persigue. Esta es la primera de las cualidades que encuentro en este libro. No es una historia de algo, es una investigación sobre las esencias de lo que se hace. El Poder Judicial hace justicia, interpreta la ley, busca soluciones a conflictos, trata de lograr la armonía social, y estas son las esencias de las que habla el autor del libro de una manera profunda. Cada una de ellas las justifica, las estudia y las analiza. Al entrar al fondo del libro, tendremos que regresar a este punto que lo hace inédito y único, por ser un libro de doctrina y no solo de historia. Pero es muy justo que dediquemos un par de minutos a hablar de quién lo escribió. El libro lo escribe el licenciado Francisco Javier Gutiérrez, que tiene más de 50 años de estudiar el derecho, de vivirlo y practicarlo. Ingresó a la Facultad de Derecho en el año de 1954 y a él se debe, y a su generación, el haber conseguido los terrenos de la actual Ciudad Universitaria. Él es egresado de la antigua Casona de Leyes de Diego Yabasolo, y todavía recuerdo la frase que me contaba cuando buscaban el edificio actual de Leyes y que le decía a un grupo de compañeros de su generación al presidente Ruiz Cortines: señor presidente, ya no cabemos aquí en esta casona. Y de esa frase amable y sencilla tenemos hoy la actual Ciudad Universitaria y la Torre de Rectoría, que hoy cumplirá 50 años en el año de 2011.
Ese es Pancho Gutiérrez, como le decimos sus amigos, el hombre que fue diputado federal por 34 municipios, entre ellos Apodaca, Escobedo, Juárez y Pesquería, hoy metropolitanos, lo que lo hizo ser un diputado de municipios rurales y también de municipios metropolitanos, porque en su gestión se logró finalmente que se estudiara por primera vez el abastecimiento de agua para la zona metropolitana, y de ahí nos vendría años más tarde la presa del Cuchillo. Incansable formador de colegios profesionales, hombre dedicado a su profesión, pater familia, hombre que siempre ha sido apreciado por su bonomía, por su don de gentes, y que le ha permitido ver a la justicia de cerca. Por eso el libro que nos entrega, insisto, no es un libro solo de referencias históricas, sino de conceptos jurídicos sobre el Poder Judicial. Quiero extenderle una felicitación a nombre de las instituciones que hacemos el estudio de la historia y quienes leemos esto con un interés social, porque sabemos que será una obra de consulta fundamental para los años que vienen. Y quiero referirme a pasajes del libro que son muy poco conocidos y que pueden servir de vocación de estudio, de interés, de curiosidad, de aprender algo nuevo. Cuando se habla de justicia, siempre nos remontamos a Grecia y hablamos de la definición romana. Pero en el caso de Nuevo León, vivimos nosotros todos la crudeza de la justicia de manera arbitraria que se tuvo que vivir en tiempos de la colonia. El juicio a Luis Carvajal, que aquí se trata con detenimiento, fue quien abolló o detuvo una grandeza esperada y que finalmente terminó en algo muy trágico y triste de destrozar el famoso cuadro magnánimo de Carvajal. Y fue también un juicio el que lo hizo. Pero generalmente la concepción de la justicia nace como todo, como algo que nos viene de antiguo, una justicia que era patrimonialista y que pertenecía al rey de España, y que gracias a nuestras luchas patrióticas, esa justicia se convirtió en un derecho, en un atributo y una cualidad que tenemos los mexicanos. Y quiero llevarlos a todos ustedes, que son quienes viven este poder y que leen a diario una frase que está a unos metros de aquí, en la entrada de atención al público en el módulo de los salas y juzgados, que viene en el libro y que fue escrita por José María Morelos en 1813. Ganamos con la independencia que haya un tribunal que nos escuche y que nos resuelva en justicia nuestros problemas. Y aquí en el libro se habla de la Constitución de Apatzingán de 1813, en donde justamente José María Morelos y Pavón, primer diputado por Nuevo León, aún siendo michoacano, el gran Morelos logró plasmar la necesidad de que el Tribunal Superior de Justicia garantizara el derecho de audiencia y siempre impartiera justicia y evitara la desigualdad. Ese principio de Morelos nos viene concomitante a otros dos pasajes fundamentales que todo estudiante de Derecho y abogado postulante debe saber. Que estos tribunales nos vienen de las luces de la Constitución de Cádiz, en la que estuvo presente Fray Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra, primer regiomontano universal, y este libro da cuenta de los esfuerzos que hizo Fray Servando para que aquí en Nuevo León existiera una escuela de Derecho desde el 19 de enero de 1824. También a Fray Servando se debe de que se estudiaran tanto la jurisprudencia canónica como el derecho civil desde hace más de 180 años aquí en Nuevo León.
Fray Servando entonces es el abuelo de la libertad en América, pero también es el padre de la justicia mexicana, porque él estuvo luchando porque aquí existiera finalmente un estado separado de Coahuila, separado de Tamaulipas y de Texas, y que esto fuera lo que es hoy el estado de Nuevo León. De ahí que a Fray Servando tenemos que seguirlo estudiando también como promotor de la justicia en la América septentrional. Quiero referirme a la grandeza de el fundador de este tribunal, que también se dedican sendos capítulos a su obra y a sus conceptos. José Alejandro de Treviño y Gutiérrez, quien instaló el 10 de enero de 1825 este Tribunal Superior de Justicia. Este hombre, de las más altas calificaciones en las escuelas de la colonia, egresado de un bachillerato en Guanajuato y de una carrera de abogado en la Ciudad de México, abogado de la audiencia, fue gobernador de Nuevo León en épocas muy difíciles y tuvo el mérito de proponer un mecanismo para castigar a aquellos forasteros que llegaran al Estado y no encontraba forma de demostrarse por qué se justificaba su presencia aquí, orientándonos ahora, hoy día, para que esto sirva como un elemento para justificar y anhelar otros mecanismos del derecho, de la facultad de denuncia y del estudio a las nuevas tendencias que no son positivas y que deben de castigarse o que deben de analizarse con mayor detenimiento. Me refiero a la capacidad de propuesta que tenemos los ciudadanos para seguir mejorando nuestro sistema de justicia y poder encontrar otras formas que modernicen nuestro derecho para que corrijan y revisen lo que actualmente vivimos. Vale la pena recordar también que la primera Constitución del Estado, también citado en el libro, nos dice lo que realmente debe ser el Poder Judicial y lo que debe ser el Estado. Una instancia para servir a los ciudadanos, una instancia para hacerles justicia, para regresarles lo que les corresponde, para poder regresar los principios que heredamos de nuestros antecesores y que por distintas razones se olvidan, se pierden o que se actúan al contrario. Y esa concepción equivocada que tenemos de lo que son hoy ciertas cosas se podrían corregir si aplicamos exactamente los principios tal y como vienen a la letra de la ley. Así entonces puedo concluir diciendo que en Nuevo León tenemos instituciones, ejemplos y enseñanzas de las cuales nos debemos de sentir muy orgullosos. El Código Civil y Penal, escrito por la generación de Trinidad de la Garza Melo en 1870, las distintas secuencias que se tienen de leyes y decretos que nos marcan una clasificación de las instancias y de los recursos que deben de poderse aplicar y entender en cada una de las épocas, que están desde 1869 ya en la legislación de Nuevo León, nos muestran lo preciso y exacto que hubo siempre en el derecho en Nuevo León desde el siglo XIX, y que eso nos dio las bases de lo que después se siguió corrigiendo. También merece hablarse, aunque sea de paso, pero sí marcar que Santiago Roel Melo y algunos hombres de la Revolución Mexicana, juristas nuestros, dieron principio para que estuviera en la legislación positiva la representación proporcional, el control de la legalidad, y que quedan pendientes algunos capítulos en nuestras leyes sobre reglamentar los medios de impugnación todavía ante ciertas anomalías o ciertos abusos del poder de funcionarios públicos, y que no se ha legislado aún en la materia. La idea que tenemos del Poder Judicial la aprendimos en la Escuela de Derecho y la tenemos clara,
quienes de alguna manera hemos vivido en este estado, nos viene de los principios de justicia, de respeto a la ley, de amor a la familia, a las buenas costumbres, al deseo de ser mejor, que hemos recogido de nuestros padres y abuelos, de la idiosincrasia que se tiene en Nuevo León. Por eso el autor del libro subraya varias veces que aquí los jueces siempre se eligieron popularmente, porque el problema de la justicia siempre fue llevado a la mesa familiar. Aquí se comía a las 12 del día y había mecedoras a la afuera de las casas y se le reprendía al hijo menor para que cumpliera bien sus tareas y sus acciones. Ese sentido de la justicia lo recogemos de la historia de este estado, en donde el ahorro, la dedicación, el trabajo, la iniciativa nos ha hecho grandes y motores de México. Por eso entonces ahora, ante los momentos difíciles que vivimos y con estas nuevas publicaciones que tenemos, debemos volver los ojos a los principios y a los valores de Nuevo León que han hecho a este Poder Judicial un poder lleno de grandeza, de dignidad y de trabajo. Conocimos nosotros 3 salas, ahora son 15. Conocimos menos de 10 juzgados, ahora son más de 100. Conocimos un saloncito rojo en el Palacio de Gobierno donde nos reuníamos cada 1 de agosto para ir a los informes, y ahora es un poder judicial cibernético, moderno y actualizado. Es el paso de los nuevoleoneses, el paso acelerado, el paso visto hacia adelante, el paso hacia el progreso, el paso a la grandeza. ¿Cómo no recordar aquí a los maestros como Marco Antonio Leija o Benito Morales o Enrique B. Garza, que hicieron realmente a este Poder Judicial un poder firme, fuerte, amplio, en donde todos tuvimos cabida y tuvimos un escritorio para aprender las primeras lecciones de derecho? ¿Cómo no recordar que este Poder Judicial nos hizo decir siempre gracias y de quitarnos la gorra cuando estamos en una audiencia o estamos en un acto público? Muchas cosas de bien hemos heredado y hemos recogido de este Poder Judicial. Yo quiero decir que hay mucho que leer este libro, mucho que aprenderle y sobre todo mucho que practicar y vivir de los principios nobles, ejemplares de la justicia en Nuevo León. Muchas gracias. Felicidades, Juan. Este evento no puede concluir sin otorgar el derecho de la palabra y merecido reconocimiento a quien con su esfuerzo y dedicación nos lleva a conocer y a descubrir los orígenes de nuestro querido Poder Judicial. Sin más introducción, cedo la palabra al maestro Francisco Javier Gutiérrez Villarreal. Señor presidente, compañero Vázquez, señores magistrados, doctora, qué compromiso me dejaron. Realmente fue una exposición muy generosa del presidente del tribunal y también del compañero Vázquez Alanís. Me dejaron un compromiso de oratoria que no lo voy a poder cumplir porque traigo un concepto muy formal escrito y es, dicho en palabras juveniles, es otro rollo. Estimados miembros del Presidium, distinguidos magistrados, magistradas, doctora Carolina Farías, mi familia, compañeros abogados. Agradezco su asistencia a este acto en donde presentamos una investigación que es un camino que nos conduce a siglos anteriores, en donde el poblador de estas tierras norestenses permitían que transcurriera la vida
no ajena a las incomodidades climáticas, a la lucha contra los naturales y a la lejanía de la capital de la Nueva España. En esa época existía un Estado que ejercía el poder de juzgador y, aunque rudimentario su derecho, el rey de España por delegación juzgaba. La historia del Poder Judicial de Nuevo León tenía que escribirse, merecía que se escribiera, por el alto significado que ha tenido para la sociedad. Descorrer el velo que los años imponen a los hechos tiene mucha importancia, porque nos permite conocer la organización del Estado, la vida del hombre en sociedad, sus problemas con la ley y la impartición de justicia. Juzgar, aquí hay muchos jueces y magistrados. Ellos y los abogados postulantes sabemos que es una gran responsabilidad, por lo que impartir justicia permite lograr un equilibrio de vida comunitaria. Para lograrlo, se debe evitar la influencia de la amistad, los intereses de amigos, las presiones para cumplir bien. Por el Poder Judicial decidí dedicarme a investigar este tema para rendir un homenaje a los juzgadores de toda la historia de Nuevo León. Y los que aquí están como juzgadores representan a los que han sido juzgadores en casi 400 años. Puedo afirmar, por los más de 50 años que tengo en el ejercicio de la profesión, que los juzgadores son más los buenos, los eficientes, los honestos funcionarios judiciales que aquellos que han abdicado del cumplimiento de su obligación. En la época colonial hubo procesos judiciales, como ya han mencionado, de Carvajal y de la Cueva, que por testigos de oídas lo juzgaron, estuvo en la cárcel. A su hermana le aplicaron el tormento y la quemaron en la hoguera. Esta era la justicia de la Inquisición. Posteriormente, al ver este tipo de injusticias, los reyes de España crean las leyes de Indias y había 350 o 400 proyectos de leyes de Indias. Se recopilaron en varias ocasiones y en 1670 volvieron a hacer un nuevo conjunto de leyes de Indias para aplicarlas desde América del Norte hasta América del Sur. Por ello, después de 300 años, viene la lucha de la independencia de México, porque los reyes de España abdicaron a defender España y abdicaron para defender a México y a las colonias, y el rey Fernando VII abdicó a favor de Napoleón y su hermano, y entonces en México dijeron, en la Nueva España no podemos ser miembros de otro imperio, somos miembros del Imperio Español y si este ya no existe, vámonos a la independencia de México. Y así surgieron Miguel Hidalgo y los que ustedes ya conocen, y en Nuevo León el hombre que convirtió sus palabras en fusil y que tuvo balazos más certeros que muchas espadas y que muchas balas, que fue Fray Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra. Se logra la independencia y es el Poder Judicial de la Federación en 1824 que crea una Corte Suprema. Y la Corte Suprema de México no sabía cómo funcionar, porque existían las leyes españolas, las leyes de la audiencia española, y aquí no teníamos todas las leyes, teníamos una constitución, la de 1824. Entonces, el presidente de la República se dirige al presidente de la Corte Suprema y le dice que cuáles leyes eran las que estaban en vigor, y el presidente le dice que las leyes que estaban en vigor eran las que había aprobado el Congreso y que se aplicaban todavía las leyes de España.
le contesta el presidente del Poder Judicial, dice: señora, la pregunta que usted me hace, le dice al presidente de la República, no puedo hacerlo sino con generalidades, porque su pregunta también es muy general. Las atribuciones eran las que corresponden a la Ley de Octubre de 1812, por lo tanto seguía surtiendo efectos en México las leyes de España. Entonces, las leyes federales mexicanas y su aplicación se encontraban con un tribunal biforme. Aplicaban leyes españolas y actuaban como la Audiencia de México, que era una autoridad judicial de la corona, y tenía como objeto la Audiencia española hacer justicia analizando el caso concreto más que aplicar de manera fría y abstracta la ley. El Poder Judicial Federal, en la Constitución se establece que el Poder Judicial Federal no podía anular las resoluciones de los tribunales locales. El Poder Judicial resolvía sobre los temas inherentes y no tenía facultades para intervenir en las decisiones de los poderes judiciales locales del país. La Constitución de Nuevo León de 1825 sigue a la federal y es lo que mencionó el doctor Vázquez Alanís. El objeto fundamental de la Constitución dice los ciudadanos se juntan en un Estado y crean una ley para que el Estado proteja a la sociedad. Ese era el objeto fundamental, proteger a la sociedad y vivir en paz y en tranquilidad. Los magistrados del tribunal se elegían cada año. Se renovaba una sala de manera que en cada trienio quedaba renovada por votos, la elección de todos y cada uno de los magistrados siendo la misma forma prescrita para elegir gobernador y vicegobernador. Porque había gobernador y vicegobernador. El gobernador era el que tenía más votos y el vicegobernador el que le seguían los votos. La ley constitucional establecía la potestad de aplicar leyes en causas civiles y criminales, que era exclusiva de los tribunales. Existía la recusación del juez, no podía haber más de 3 instancias y otras sentencias, y la ley especificaría cuál era la que iba a ser ejecutoria. En materia civil, no se instruía demanda judicial sin haber intentado la conciliación. Si no había conciliación previa, no podía transcurrir la demanda en materia civil. También había juicio de jurados, que es la participación del pueblo en una función del Estado delegada en la administración de la justicia penal. Este juicio era único y exclusivamente para delitos graves como asesinato y robo. El primer presidente del tribunal es el distinguido abogado don José Alejandro de Treviño y Gutiérrez, al que ya se refirieron los distinguidos maestros, y lo único que puedo agregar a lo ya dicho por ellos es que él prestó su casa para que fuera archivo del tribunal, porque el tribunal no tenía recursos para rentar una casa. Prestó su casa y ahí se archivaban los documentos del Tribunal Superior de Justicia. Esa era la calidad de funcionario de don José Alejandro de Treviño y Gutiérrez. En la Constitución de 1857, pues todos sabemos que hubo una división conceptual, porque conservadores, liberales, forma de gobierno, y la lucha era cómo se mejoraba la sociedad o cómo la ley servía a la mayoría de las personas. Entonces, eso agravó las diferencias, porque un grupo quería seguir la vida del virreinato, queremos seguir viviendo conforme a la colonia, y el otro grupo decía, queremos vivir con justicia, pero para la mayoría de las personas. En tal virtud, el país se dividió, pero hubo unos brillantes y distinguidos diputados que eran abogados que crearon
la Constitución del 57 y Nuevo León también tuvo la suya adecuada a dicha Constitución. Uno de los grandes méritos de las Constituciones del 47 y del 57 fue que se permitió el juicio de amparo. El juicio de amparo, debido a un distinguido yucateco, decía que la ley protegía a todos los ciudadanos y que si había arbitrariedad del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, el juez federal tenía la obligación de amparar contra las arbitrariedades del otro poder. Y así nació el juicio de amparo, que permitió que se conozca como una institución mexicana de gran trayectoria mundial. La primera sentencia de juicio de amparo, lo voy a citar nada más por curiosidad, la emitió un juez de San Luis Potosí. No había ley de amparo, nomás decía la ley, las leyes federales, decía la Constitución, protegerán al ciudadano contra las arbitrariedades de los otros poderes. Entonces, un ciudadano de San Luis Potosí, enojado con el gobernador lo quiso lanzar fuera del estado, excluirlo de San Luis Potosí. Él fue con un juez federal y se amparó. Resulta que no estaba el juez, estaba nada más un secretario de esos secretarios de juzgados estudiosos, respetuosos de la ley, que tenía que resolver, y decretó una sentencia de amparo y obligó al gobernador de San Luis a que no molestara a ese ciudadano, ya que la justicia federal lo protegía. Esa sentencia de un modesto secretario es la base fundamental histórica para justificar la primera sentencia de amparo, y es lo que justifica la importancia de nuestra institución de amparo. El Poder Judicial en la historia de Nuevo León es parte fundamental de la vida moderna del Estado, porque este poder tiene grave responsabilidad de otorgar justicia, es independiente de cualquier decisión de coyuntura que pretende intervenir en sus decisiones judiciales. En el archivo del Tribunal Superior de Justicia se encuentra el acta que ya mencionó el doctor Vázquez Alanís, del primer Tribunal Superior, el acta de la instalación del primer Tribunal Superior de Justicia. Y en aquel tiempo se hacían las cosas con mucho bombo. Monterrey era una ciudad sumamente pequeña, invitan a los ciudadanos, a las corporaciones eclesiásticas, vecinos republicanos, dice el acta de esta ciudad, y en presencia del gobernador y 2 ministros colegas, se dio fe que el Congreso del Estado de Nuevo León emitió nombramiento de magistrados, siendo el primer presidente don José Alejandro de Treviño y Gutiérrez, cuya vida y obra pues todos ustedes conocen. Actualmente nuestro tribunal, como decía el compañero Vázquez Alanís, yo también lo recuerdo, que era ya por los años de 1954-55 que empezamos a litigar haciendo mandados con los abogados. Ve allá y presenta un escrito, y era lo que uno hacía, ¿verdad? Entonces íbamos al Tribunal Superior de Justicia, en el Palacio de Gobierno, ahí estaba el tribunal, y veíamos a esos señorones como don Enrique de Garza, el licenciado González Santos, y entonces 3 salas muy apacibles, con una tranquilidad extraordinaria, con una seriedad de nuestros magistrados, y nosotros los veíamos su grandeza, pues éramos jóvenes de 17, 18 años, y eran 3 salas. Los juzgados, me acuerdo, el juez era en materia civil en aquella época Genaro Salinas Quiroga, maestro, Raúl Lozano Figueroa, el licenciado Medina Castillo, él era secretario, Medina Castillo, y Polo Peña Garza, maestro Polo Peña Garza, y después fue el licenciado otros abogados. Y en materia penal, pues no me acuerdo muy bien, pero eran también distinguidos abogados,
Creo que ya estaba el maestro Marco Antonio Leija de juez penal, gente muy distinguida al que también le rendimos un homenaje en este acto. Entonces, 3 salas, creo que 8 juzgados y fracciones judiciales, creo que le llamamos. Ahorita son 100 juzgados. El Consejo de la Judicatura hace unos días acordó la creación de 3 nuevos juzgados, si es que no me equivoco, señor presidente. 3 nuevos juzgados con especialidades diferentes, muy, muy concretas y con una gran responsabilidad social. Todos los secretarios, escribientes, actuarios y jueces tienen que pasar por un examen exhaustivo que realiza el Consejo de la Judicatura a través de sus órganos. Por ello, que quien llega secretario, escribiente, actuario, pues no se diga juez o magistrado, ya pasó por una serie de investigaciones técnicas y de honestidad que hace presumir que el Poder Judicial de Nuevo León honra al Estado de Nuevo León. Actualmente tenemos 15 salas y 100 juzgados. Quisiera referirme muy breve porque también yo he preguntado y no encontramos, batallamos mucho para la investigación. Tuvimos varios códigos, el Código Penal de 1880, el de Procedimientos Penales de 1881, el de 1884 se decretó un nuevo Código de Procedimientos Penales, un Código de Procedimientos Civiles de 1879, ya con Bernardo Reyes como gobernador, y un nuevo Código Civil en el año 1900. Si pudiéramos tratar de sentir lo que la población de Nuevo León sentía o vivía con esos códigos penales, con esos códigos procesales, con esos códigos civiles y de procedimientos civiles, podríamos entender cómo vivía la población de Nuevo León con tranquilidad y con la seguridad de la justicia. Yo me encontré un juicio de 1860 en la cual demandó el abuelo de mi abuelo. Demandó porque le habían invadido unas tierras y fallaron en contra de él porque no acreditó ni él ni el otro acreditó la propiedad. Antes se medían con varas y una serie de cosas, y hubo una gran dificultad sobre eso. Y eran juicios orales. La oralidad que tenemos ahorita es una herencia que hemos tenido de nuestros ancestros, porque ya en 1860 algunos artículos o algunas leyes o algunos decretos ya hablaban de los juicios orales. Uno de los gobernadores que intervino bastante, y hay que reconocerlo, en una época álgida, en 1857 y otros años, fue Santiago Vidaurri, que se preocupó mucho por la aplicación de la justicia y en realidad, según datos históricos, sirvió mucho la actividad de Santiago Vidaurri para apoyar a los jueces. Ya sabemos que los alcaldes de los pueblos eran jueces y realizaban funciones judiciales desde la época de la colonia, pero tenían su importancia por los temas que discutían. Pues no había muchos abogados, porque para ser abogado en 1820, ¿qué? 19 o 15 o 20, había que estudiar, no sé si en Guadalajara o en México. En Guadalajara, en México, porque aquí no había escuela de leyes, ni nadie enseñaba derecho. Fue Fray Servando Teresa de Mier, como bien lo dicen los maestros, quien con un decreto que, siendo diputado en 1823, logró que el Congreso de la Unión decretara la facultad para enseñar derecho canónico y civil en cada uno de los estados de la República. Entonces, uno de los padres, como bien lo dijo el doctor Vázquez, de la enseñanza del derecho fue el distinguido Fray Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra,
y su seguidor y amigo, don Alejandro de Treviño y Gutiérrez, quien murió con suma modestia, porque él nunca se enriqueció, no obstante que fue gobernador interino. Un dato anecdótico que podríamos mencionar, que en los libros de la historia pudimos checar, fue que hubo un momento en la historia de Nuevo León, por la pobreza de su erario, todos los magistrados y jueces le renunciaron al gobernador porque tenían varios meses de no pagarles el sueldo. Entonces, ¿qué era Nuevo León? Un estado modesto, pobre, que no tenía recursos suficientes para implementar la justicia como se deseaba. Quisiera comentar el tema siguiente. Antes la elección de gobernador y magistrados y jueces era por planilla. Preguntándole al maestro Marco Antonio Leija y a su hija Toñita si había alguna constancia que el maestro Leija tuviera, nos sorprendió. El maestro Leija nos presentó, no sé si se pueda presentar aquí, nos presentó 2 planillas, una del licenciado Raúl Rangel Frías, donde él viene como gobernador, y 3 candidatos a magistrados y los jueces, pero en aquel tiempo decían los jueces de primera sección, creo que era la primera sección, que era Monterrey, y los de segunda sección, que era fuera de Monterrey. Entonces, ahí está la planilla donde el maestro exgobernador Raúl Rangel Frías presenta una planilla judicial con el gobernador Raúl Rangel Frías, y eso fue por el año de 1955. Posteriormente, bueno, ahí verán que ahí está el maestro Marco Antonio Leija, ¿verdad? Marco Antonio era del segundo sector, no sé dónde estaba el maestro, pero estaba fuera de Monterrey. Posteriormente, hay la otra planilla, la del licenciado Olivas, que es la última elección de gobernador y jueces en planilla. Ahí ven a Olivas y a los magistrados, maestro Polo Peña Garza, Enrique B. Garza y el maestro José González Santos. Y los jueces, que se ven muy jóvenes, pues eran hace muchos años. Que pues la mayoría de ellos fueron nuestros maestros. Esa es una parte importante de la historia, y muchas gracias, maestro Marco Antonio, por la oportunidad de darnos esto para reproducirlo. Abogado significa la persona que defiende los intereses de otros en un conflicto procesal y asesora sobre su especialidad a su cliente. Carlos V autorizó el ejercicio de la profesión de los abogados en la Nueva España, y posteriormente en la Real y Pontificia Universidad de México se estableció la carrera de Derecho. Los abogados en México desde el siglo XVIII se han organizado, y su objeto ha sido apoyar y prestigiar a la profesión. Carlos III de España permitió la existencia de colegios de abogados en México, y así nació el Ilustre y Real Colegio de Abogados de México. Aquí en Nuevo León, el colegio más antiguo es el Colegio de Abogados de Nuevo León, que precisamente lo fundó el maestro José Alejandro de Treviño y Gutiérrez. No podría faltar este comentario, agradeciéndoles a ustedes su paciencia, si no mencionáramos los edificios donde estuvo el Poder Judicial de Nuevo León. Que se construyó el primero de los presentados, que se construyó en la época de Jorge Treviño y que le dio dignidad física, porque ya la tienen los magistrados, y ese fue uno. Y este es un dibujo que le debemos al maestro Israel Cavazos.
se supone que está donde estaba el antiguo Palacio Municipal de Monterrey, se supone. Y ahí era la casa del gobernador, era la casa del cura y era la casa del juez. Era una modestia absoluta y era una pobreza absoluta el tener un local como este. Pero el maestro Israel Cavazos hacen un dibujo con base en los datos históricos que él mencionó. Posteriormente del Palacio Municipal, no sé si alguno de los mayores que aquí se encuentran conocieron de pasada la penitenciaría del Estado. Esta penitenciaría del Estado se derrulló en 1945-46. La menciono no porque fuera penitenciaría, sino porque a los lados estaban los juzgados de letras civiles y penales. Posteriormente, de esta foto, no sé si haya otra, está el Augusto Palacio de Gobierno, que en la parte del lado izquierdo, ahí me acuerdo que íbamos a presentar escritos y a acudir ante los magistrados, estaban, creo que eran 3 salas nada más, 3 salas. Estaban en el lado izquierda, en el segundo piso, y tenía un lugar pues magnífico, pero fue en la época de Pedro Zorrilla, del doctor Pedro Zorrilla, cuando se cambia el poder, el tribunal se cambia al antiguo Palacio Municipal de Monterrey, que es que tiene, es una foto de Bjork en 1920, ¿verdad? Por la vestimenta de las personas. Y ahí estuvo el palacio un tiempo, posteriormente se cambió a Matamoros, entre creo Zaragoza y Escobedo, estuvo un breve tiempo, y luego al edificio actual que tenemos en el Poder Judicial. Como ustedes ven, estoy sintetizando y quitando mucha letra que traía y que no es necesario mencionarla. Ustedes ven que